Muy buenos días, mis amados en el Señor. Saludos fraternos como siempre para todos ustedes, deseando en el amor del Señor que se encuentren todos siendo asistidos, fortalecidos por el Señor, por su Espíritu y por el mensaje permanente de fortaleza que nos da su palabra. Voy a seguir en esta labor que me inspira el Señor en colaborar y contribuir con mis hermanos y hermanas a través de estas plataformas, mayormente en estos tiempos en que la iglesia no se está reuniendo ni estamos en torno a la interacción de los santos. Me han llegado preguntas, cada una las voy apartando en una pauta y voy orando por una respuesta y voy buscando en la palabra de Dios los argumentos para una respuesta que resulte en motivos de bendición. No es un asunto de llegar y responder. Simplemente hay que esperar que esa respuesta la coloque el Señor por su Espíritu, por su palabra en el corazón para poder compartirla. Así es que voy tomando tiempo en esto. Y hace ya algunas semanas un amado hermano me ha planteado un tema bastante particular, bastante de actualidad, como también difícil, como es hablar acerca de la depresión, de la depresión. Me pregunta básicamente mi hermano si un cristiano puede o no experimentar depresión, deprimirse. Y además me pregunta si es la depresión un espíritu o un demonio, si hay un espíritu inmundo al que se le pueda llamar depresión o espíritu de depresión. En la gracia del Señor voy a plantear una tesis que me ha parecido muy equilibrada, muy acertada, no obstante que el tema es tan profundo, tan amplio, como lo es el terreno en el que se da esta situación que conocemos como depresión. Ese terreno es la mente. Y derechamente, la mente del ser humano es inmensamente profunda. Sobre ello la palabra de Dios nos recuerda, haciéndonos una pregunta. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? ¿Quién lo conoce? La respuesta la da la Biblia diciendo que solo Dios conoce todo el corazón del hombre. Para nosotros, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, el asiento de las emociones y de los sentimientos, tiene escondrijos, lugares recónditos, sitios escondidos que ni nosotros mismos hemos podido explorar o que nos ha tomado años en descubrir. Así es que no hay una respuesta única para un tema como la depresión. Yo voy a presentarles aquí lo que me parece que es lo más equilibrado desde el punto de vista cristiano en cuanto a la dinámica de la depresión, su origen y, en términos generales, su desarrollo. Por supuesto que hay otras opiniones más técnicas, profesionales, respecto de esto. Hay antecedentes hereditarios, hay condiciones específicas y cada persona también es un mundo, cada persona también es un individuo. Así es que no podemos implantar de manera rígida una fórmula, una explicación, una respuesta, una tesis en cada corazón o en todos los corazones. Tenemos que dejar la movilidad por la amplitud que este tema tiene. Pero yo voy a compartirles, como les digo, la inspiración del Señor y espero que esto les sea de ayuda, sobre todo si hay alguien que está pasando por algún nivel de lo que nosotros llamamos depresión. Básicamente, la palabra depresión indica una hendidura o un hundimiento del terreno, es decir,
vamos caminando por un terreno plano, parejo, constante, y de pronto aparece lo que llamamos una depresión. En un idioma más sencillo, más coloquial tal vez, la depresión es un hoyo en el camino. Va a depender de cada persona, de las circunstancias, del origen, de muchas condiciones, si esa depresión en el camino es pequeña, es muy amplia o es muy profunda. Va a depender de muchos factores. Pero básicamente a eso es lo que le llamamos depresión en el campo de lo mental, en el campo de lo que es el terreno de nuestra mente. Mi hermano me plantea el asunto de que si un cristiano puede o no sufrir una depresión o experimentar una depresión, si puede deprimirse. Por ahí he escuchado algunos comentarios en otras ocasiones donde también se pregunta si la depresión es bíblica. Desde el punto de vista de la palabra propiamente tal, no hay un texto bíblico que defina o que hable de la depresión psicológica o mental, pero sí nos presenta una situación muy particular que yo quiero compartir para comenzar y después pasar a lo que está ahí escrito en la pizarra. Quiero que me acompañen en sus Biblias a mirar unas palabras de David en uno de sus salmos. Ustedes lo van a leer seguramente en la versión Reina Valera 1960, que tiene un uso del español muy romántico, muy hermoso, muy puro, muy pulcro, muy elegante también, pero que no siempre nos facilita el poder entender lo que se está leyendo, por lo menos a primera impresión. A veces hay que volver a leer o hay que ir a un diccionario, ¿no es cierto?, y tratar de armar la frase de una manera más clara para el uso cotidiano que tenemos nosotros del idioma español. Ustedes lo van a leer ahí en su Reina Valera 1960, Salmo 102. Y yo se los voy a leer en una versión que se conoce como la versión popular, que es lo mismo pero en un lenguaje más cotidiano, el que usa usted y yo todos los días. Leo la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: oración de un afligido que en su desaliento da rienda suelta a su queja delante del Señor. Señor, escucha mi oración, permíteme que mi grito llegue hasta ti. No escondas de mí tu rostro cuando me encuentre angustiado, dígnate en escucharme. Respóndeme pronto cuando te llame, pues mi vida se acaba como el humo, mis huesos arden como brasas, mi corazón está decaído como la hierba marchita, ni aún deseos tengo de comer. La piel se me pega a los huesos de tanto gemir. Soy como una lechuza del desierto, como un búho entre las ruinas. No duermo. Soy como un pájaro solitario en el tejado. Mis enemigos me ofenden sin cesar y usan mi nombre para maldecir. En vez de pan, como ceniza. En mi bebida se mezclan mis lágrimas. Por causa de tu enojo y tu furor, pues me alzaste para derribarme después. Mis días pasan como una sombra, me voy marchitando como la hierba. Amén. Hasta allí voy a dejar la lectura de este salmo, que es un poco más largo, pero en estas expresiones encontramos básicamente a un hombre de Dios deprimido o en un proceso de depresión. Está en la hendidura, en la hondonada, ha caído en un hoyo en el camino por el cual transitaba. Y no me cabe duda alguna que a la luz de esta palabra en un idioma más cotidiano,
ustedes, lo mismo que yo, ya podrán darse cuenta que todos, cual más, cual menos, hemos vivido en algún momento alguna de estas, o tal vez todas, las manifestaciones que tiene la depresión. Lo primero que quiero comenzar a decir está sacado de el versículo que dice: por causa de tu enojo y tu furor, pues me alzaste para derribarme después. Este subir y después bajar es lo que en este cuadro voy a presentar como la adversidad. Espero que mi gráfica se entienda. Yo prefiero estas formas sencillas a la hora de explicar algo. Felicito y me encanta ver cómo otros hermanos y hermanas usan más tecnología, pero yo prefiero un poquito esto porque me siento también más cómodo y más cercano, sobre todo a los más sencillos, a los más humildes de mis hermanos, de mis hermanas, porque mi intención es que todos podamos comprender y entender. Dios me ha honrado en ser un hombre estudiante de la palabra de Dios, autodidacta, y me ha tocado leer muchos libros, muchos de ellos muy técnicos, y he podido entender las palabras técnicas, pero no todos entienden el tecnicismo. Entonces yo trato de traducir, por así decirlo, a un lenguaje más sencillo, lo que en otras partes se explica de una manera un poquito más profesional, tal vez más fina, más técnica. Yo les hablaba del tema de la adversidad, basado en el versículo de este salmo, donde David dice: estaba aquí arriba y luego ahora estoy aquí abajo. Eso es la adversidad. A eso se refiere esa palabra que está escrita en el salmo, la adversidad. Esta palabra es importante para los cristianos porque nos va a acompañar siempre. Al contrario de lo que se enseña en algunas partes, en algunas denominaciones incluso, es una suerte de doctrina. Doctrina que dice básicamente que en la vida cristiana todo es bendición y todo es miel sobre hojuelas. Es decir, que al que se convierte al Evangelio, ya nada malo le va a ocurrir. Y si acaso le ocurre algo malo, es porque su fe es débil o inmadura, es tal vez porque algún pecado no confesado esconde, o sencillamente no es un verdadero convertido. Esa falsa doctrina, con esos falsos argumentos, nacen de una tergiversación de los textos bíblicos, de sacar el texto bíblico del contexto para tener el pretexto de predicar lo que más conviene, porque en esas doctrinas falsas finalmente descansa también este lamentable, triste y diabólico acto que se da en algunas iglesias, en que después de enseñar esto se le da vuelta los bolsillos a la congregación, porque primero se dice que los verdaderos cristianos van de bendición en bendición, y si quieren más bendición, tienen que dar más. Si usted da 10, Dios lo devuelve 100. Y después se le dice a los que no son tan bendecidos que si quieren salir de ese estado de no bendición, tienen que dar lo poco que tienen para que Dios les recompense. Toda esta dinámica está en contra de lo que realmente la palabra de Dios nos dice, partiendo de un dicho importantísimo del Señor Jesucristo. Los invito, como siempre, al desafío de escudriñar la Biblia. Busquen en los evangelios. Allí está la palabra del Señor Jesús, que le dice a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, es decir, estén tranquilos, porque yo, dice el Señor, he vencido al mundo. Y si el Señor dice que Él venció al mundo, nos está diciendo que Él experimentó la adversidad. No es el Señor
en su condición de Dios también quien está mirando hacia abajo a los afligidos, sino que es el Señor en el escenario de los afligidos, que le está diciendo, yo he vencido. En otra parte, el Señor dice, así como yo he hecho, ustedes también deben hacer. Es decir, si yo fui vencedor, ustedes también pueden vencer, también pueden ser vencedores. Así es que tenemos esta situación en este punto. La adversidad es una realidad en el camino del cristiano. Baste como ejemplo la vida de los primeros discípulos, de los apóstoles, de los primeros cristianos. Pablo escribe en una de sus cartas una lista de hechos adversos que afectaban la vida de los cristianos, perseguidos, en peligro de ladrones, de bandidos, calumniados, azotados, aserrados, viviendo en cuevas, vistiendo pieles de animales, escondidos. Éramos espectáculo para el mundo, dice Pablo. Y nadie va a negar ni a sospechar que la vida de Pablo y de esos cristianos y de cientos de miles más en la historia de la iglesia ha sido una vida consagrada a Dios y que han sido genuinos cristianos. ¿Cómo es entonces que un genuino cristiano puede estar sujeto a situaciones como aquellas? Solo lo entendemos porque el Señor mismo lo ha advertido. En el mundo tendréis aflicción. Es decir, en la vida cotidiana, en la vida terrenal, tenemos situaciones adversas. Y como la adversidad es nuestra fiel compañera permanente en todas las áreas de nuestra vida, y por eso Pablo enseña que estamos en una batalla, en una lucha, la depresión va a surgir dependiendo de cómo nosotros, los cristianos, respondamos a la adversidad. Hay dos formas de responder a la adversidad. Una que se resume como bendición y la otra que se resume como depresión. Aquí tenemos las dos maneras de responder, con bendición y con depresión. La manera correcta de responder a la adversidad es la forma de respuesta bíblica, cristiana y espiritual que nosotros tengamos frente a la adversidad que nos toque vivir. Respuesta bíblica es aquella que naturalmente está en la Biblia a través sobre todo de los ejemplos de vida que hay en la Sagrada Escritura. Una respuesta cristiana tiene que ver con las experiencias del entorno que nos rodea, de otros creyentes, de otros cristianos y cristianas. Una respuesta espiritual es la que tiene que ver con la comunión profunda que nosotros debemos desarrollar con el Espíritu de Dios, mayormente cuando, por la magnitud de la adversidad, somos incapaces de tener una respuesta bíblica o una respuesta cristiana. Es decir, a pesar de lo que dice la Biblia, a pesar de lo que han vivido otros hermanos y hermanas, es tan grande mi adversidad que todavía no entiendo cómo debo reaccionar o responder. Ante ese escenario viene la respuesta positiva en el campo de lo espiritual. Voy a buscar profundamente en el Señor la forma correcta de responder a la adversidad que me está visitando. Cuando nosotros logramos este tipo de respuesta ante la adversidad, vamos a experimentar en la práctica lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 10. Voy a leer de la versión Reina Valera esta cita bíblica que dice, 2 Corintios capítulo 6, versículo 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Vuelvo a leer. Como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Cómo es posible que una persona experimentando tristeza
a la vez esté contenta o gozosa. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Cómo es posible que una persona siendo pobre pretenda enriquecer a otros? ¿Cómo es posible que una persona que no tiene nada viva como que si lo tuviese todo? Parece una encrucijada, una contraproducencia lo que el apóstol está escribiendo. Pero él está escribiendo esto debido a que él aprendió, como tenemos que aprender nosotros, a responder de esta forma frente a la adversidad. Porque la adversidad va a existir siempre. Y la adversidad siempre nos va a traer aflicción, preocupación, estrés, nos va a traer tristeza, pena, angustia. Eso es algo a lo que no estamos ajenos nosotros. No se trata de que nos estemos riendo cuando se nos está muriendo la esposa, el hijo mayor, el hijo menor. No se trata de que andemos saltando de alegría mientras un ser querido se nos enferma de cáncer o mientras nosotros mismos vemos perder nuestros bienes materiales o perdemos el trabajo. No se trata de eso. Se trata de que en medio de la adversidad, con todo lo que acompaña a las cosas adversas, nosotros aprendamos a responder de estas formas, para que a pesar de la tristeza experimentemos gozo santo, para que a pesar de nuestra pobreza seamos capaces de seguir enriqueciendo a otros, aunque no tengamos dinero, pero podemos seguir enriqueciendo a otros, para que podamos experimentar que aun cuando no tuviésemos nada en lo material, todavía pensamos y vivimos como personas ricas o que lo tuviéramos todo. Como cuenta aquella antigua y ya casi desaparecida experiencia de algún hermano que en su extrema pobreza iba a algún basural a escoger algo para comer o algo para vestir o para alguna cosa que le sirviera. Y mientras buscaba entre los escombros y los desechos de otras personas, él cantaba "Soy hijo del rey". Y cuenta la experiencia que le colgaban las hilachas de la chaqueta que vestía, que era la única que tenía por su extrema pobreza. Pero así cantaba "Soy hijo del rey". Amados en el Señor, este tipo de respuesta no está en nuestra genética, no está en nuestro ADN, no viene con nosotros desde la fábrica, lamentablemente. Estamos desde nacimiento afectados por la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, frente a la adversidad, nuestra primera inclinación natural es a responder de manera pecaminosa, de manera carnal, de manera humana. Esto es lo que viene con nosotros desde fábrica. Esto que ustedes ven aquí es lo que traemos nosotros, lamentablemente. Por lo tanto, el trabajo para poder saber manejarnos o conducirnos en tiempos de angustia es aprender esta otra forma de respuesta. La respuesta bíblica, cristiana y espiritual. Si alguien está en un proceso de depresión actualmente, tiene también que darse a la tarea, muchas veces va a necesitar ayuda de otros para aprender esto, para poder saber hacerle frente a la adversidad. Cuando nosotros respondemos de manera natural, vamos a experimentar depresión, porque la depresión se gatilla o se origina por una mala respuesta. Esa mala respuesta se llama pecado. Respondemos a la adversidad pecaminosamente. Y el pecado siempre engendra y engendra más pecado y nos va a llevar a un estado de depresión que en algunos casos puede ser tan agudo como el que estaba viviendo David en el relato bíblico. Ya no quería comer, se había adelgazado hasta que se le notaban los huesos, lloraba mientras trataba de comer algo. Si usted revisa nuevamente la cita bíblica, va a encontrar que eso le pasaba a David
en su momento de depresión, que tenía un sentimiento profundo de soledad. Soy como el búho en el tejado, soy como el pájaro del desierto. Mis huesos me parecen que se estuvieran quemando. Me olvido hasta de comer mi pan. Mis lágrimas se mezclan con la comida. ¿Por qué está así David? Porque seguramente, como hombre que era, respondió frente a la adversidad. Estaba arriba, me hiciste bajar. Adversidad. Respondió de manera natural. Y la manera natural trae depresión, porque es una respuesta pecaminosa, carnal y humana, la que se da frente a la adversidad. Esta manera tiene una particularidad. Nos trae una tristeza que es un disfraz, que no es la misma tristeza que se experimenta acá, que resulta en gozo, que resulta en actitud positiva frente a lo adverso. Esta es una tristeza que disfraza, que camufla, aún para nosotros mismos, manifestaciones de este tipo. Principalmente el orgullo y la soberbia. Y es por eso que la persona que responde naturalmente, es decir, erradamente, hablo de una persona cristiana, ante la adversidad, le sobreviene la depresión y comienza una espiral descendente de pecado, donde va cometiendo más errores sobre la adversidad que ha gatillado un alto en el camino, porque hay una profundidad en el camino. Tenemos que aprender a responder de la manera que corresponde. ¿Cómo es un ejemplo de una respuesta natural, carnal, pecaminosa, humana frente a la adversidad? Vamos a imaginar lo que nos puede tocar a cualquiera de nosotros cualquier día, cualquier momento, y que a otros les ha tocado y les está tocando por distintas razones, porque es parte de la vida, es una adversidad que nos viene. La adversidad viene incluida en el equipaje del ser humano cuando llega a este mundo. La muerte de un ser querido. Una respuesta natural frente a la muerte de un ser querido, sea cualquiera la circunstancia y el lazo que tengamos, puede llevarnos, por ejemplo, a una respuesta pecaminosa. Le echamos la culpa a Dios. Dios es injusto. Dios es malo. Si yo soy fiel, si yo siempre estoy en sus caminos, siempre voy a la iglesia, siempre obedezco, ofrendo, voy donde se me manda, y se me muere un hijo, se me muere mi hermana, mi hermano, mi padre, mi madre, de una forma incluso hasta trágica, murió en un accidente, cuando yo pensé que iba a morir rodeado de los hermanos cantándole himnos. Mi respuesta pecaminosa me llega a decir: tú, oh Dios, eres injusto conmigo. Esa es una respuesta pecaminosa ante una adversidad que a cualquiera nos puede visitar en cualquier momento. Una respuesta carnal tiene que ver con esta situación que David experimenta. Frente a la adversidad, dejamos de alimentarnos. Quizás si estábamos nosotros con algún tratamiento médico, lo abandonamos y empezamos a tener un deterioro voluntario de nuestro cuerpo. Hay estados de depresión más severos que otros. Hay personas que se dañan el cuerpo, se hacen heridas, producto de este trastorno mental en el que puede convertirse una depresión que va llevando en una espiral descendente cada vez más profundo. Una respuesta humana puede ser escuchar la voz del mundo, de otros seres humanos seguramente no convertidos o tan heridos por la adversidad como está usted, como podría estar yo frente a la muerte de un ser querido. Alguien le va a decir: oye, ¿te está pasando esto y tú eres un evangélico? ¿Te está pasando esto cuando pasas todo el tiempo en la iglesia? Oye, te has dedicado 10, 20, 30 años al evangelio y mira cómo te paga tu Dios. Respuestas humanas. Todo esto nos va a llevar a la depresión. Y en la depresión se manifiesta nuestro orgullo. Aunque llegue un pastor, aunque llegue un hermano, una hermana, otro familiar a aconsejarnos, a decirnos: hermana, hermana, oremos, yo le ayudo a orar, nuestro orgullo, nuestra soberbia, disfrazada en la tristeza, nos va a llevar a rechazar la ayuda de otros en el momento de la adversidad.
Y eso va a generar más pecado. Y del orgullo y la soberbia podemos pasar a ser tercos, hasta podríamos descarriarnos, hasta podríamos simplemente renunciar a nuestra fe, escuchar la voz humana, obedecer a las respuestas malignas. Pero si aprendemos a responder de manera correcta frente a la tragedia de la muerte de un ser querido, frente al duelo, vamos a poder responder como Job. Jehová dio, Jehová quitó. Aunque eso nos cause dolor y tenemos que vivir el dolor, tenemos que llorar la pena, con todo, vamos a seguir bendiciendo el nombre de Dios. Esa es una respuesta bíblica. Una respuesta cristiana tiene que ver con la de aceptar el apoyo de nuestros pares, sentir el amor, el aprecio, ya sea por la compañía en los días de duelo, por la oración, por las palabras de aliento. Una respuesta espiritual es aquella que tiene que ver que yo llevo mi duelo a las plantas del Señor. No entiendo por qué se murió. Si era tan joven, si era tan bueno, tan buena, si teníamos tantos planes. No lo entiendo, Señor. Necesito que me des una respuesta. Necesito que me traigas el consuelo. Esa es una respuesta correcta que va a transformar la adversidad de un duelo que trae una pena enorme en un gozo al estilo divino. Amados en el Señor, no pretendo aquí dar una receta, pero si estas palabras sirven para que alguien comience a levantarse de su estado depresivo, la gloria sea para el Señor. Quizás usted hoy día, como yo, no esté viviendo una tragedia, no esté viviendo un drama. Preparémonos para el día en que la adversidad nos haga una visita, porque es parte del equipaje. Los días que estamos viviendo por esta pandemia nos han generado un escenario adverso. Habemos muchos que antes de la pandemia teníamos un excelente trabajo. Hoy día ya no lo tenemos. Es una adversidad. Pero en medio de nuestra escasez estamos enriqueciendo. Yo estoy procurando transmitir riqueza. Lo estoy haciendo porque a esta hora yo debería estar en el turno. Debería estar trabajando para recibir un sueldo a fin de mes. No tengo el trabajo, pero estoy enriqueciendo. Usted también puede hacerlo por distintos medios por donde el Señor le inspire. Usted puede enriquecer a otros cuando va a comprar, aunque tenga que comprar un poquitito porque no tiene más recursos, pero una palabra de esperanza, una sonrisa de esperanza va a enriquecer a otro. Amados en el Señor, aprendamos a responder bíblica, cristiana y espiritualmente a la adversidad. Yo los invito a seguir escudriñando la Escritura y espero en esto poder responderle a mi hermano si el cristiano puede o no puede vivir algún episodio de depresión. Por supuesto que sí se puede, que sí está, que sí hay experiencia en eso, que David estuvo deprimido. Pero lo trascendental es cómo nosotros respondemos a la adversidad para evitarnos caer en la depresión que nos va a llevar a una espiral descendente que nos puede incluso llegar a separar de la comunión con Dios. Debemos evitar la depresión a través de estas respuestas humanas, carnales, pecaminosas, dando respuesta bíblica, cristiana y espiritual ante las situaciones adversas. Ahora, si existe o no el espíritu inmundo de depresión, yo no he encontrado nunca un respaldo bíblico para aquello. Sí he escuchado experiencias en que alguien dice: yo estaba con una tremenda depresión, vino un instrumento usado por el Señor, me impuso las manos y la depresión se fue. Bueno, en aquello yo debo también aceptar humildemente que Dios es soberano, que Dios puede hacer como Él quiera, y probablemente por esos milagros tan misericordiosos de Dios, Dios en algún momento llegó a esa persona y la libertó de ese estado. Gloria a Dios si así ha ocurrido, como ha ocurrido en algunos casos. Pero yo no he visto un respaldo bíblico que me diga que hay un demonio que se llama depresión. Sí encuentro que hay un estado que se llama depresión donde distintos géneros de demonios,
orgullo, soberbia, porfía, rebeldía, etcétera, etcétera, pueden operar en la mente de un cristiano, porque la depresión además abre las puertas para que quedemos expuestos a la influencia maligna del mundo espiritual. Espero con esto contribuir a mi hermano que ha preguntado esto y contribuir a quienes también ven estos trabajos, rogando siempre al Señor nos dé la gracia, la sencillez, la humildad de espíritu para poder otorgar respuestas y exposición a diversos temas de la vida cristiana basados en la Escritura. Dios sea muy glorificado y espero en el Señor que si hay alguien que esté padeciendo de estos males, pueda encontrar, cuando menos en esta exposición, en este sencillo trabajo, una cuerda que le ayude a levantarse, que le ayude a salir adelante. Recuerde que en la forma positiva cristiana de respuesta ante la adversidad se encuentra la ayuda de la comunidad cristiana, esto es la iglesia. No deje de consultarle a su pastor. Su pastor está como responsable delante de Dios de su cuidado, de poder guiarle. Vaya y converse si puede, ¿no es cierto? En los días de hoy estamos más restringidos, pero si puede por algún medio, hable con su pastor. Escúchele con atención y luego vuelva a su casa o a la reflexión sobre lo que su pastor le ha dicho. Porque hay algunos que van a pedirle consejo al pastor, pero la verdad es que ni siquiera escuchan con atención. Ya tienen una decisión tomada o a veces olvidan lo que el pastor con tanta paciencia les ha dicho. Converse con el pastor, sea un pastor joven, anciano, sea de un nivel de educación muy alto, tal vez medio, quizás bajo. El Espíritu de Dios es el que da la gracia y la sabiduría. Escuche a su pastor cuando le aconseje frente a situaciones de adversidad. Escuche al Espíritu. El Espíritu Santo también es nuestro consejero y también nos dice, ¿para qué, Señor, estoy sufriendo? En vez de preguntar, ¿por qué? ¿Para qué, Señor? En esto quiero concluir haciendo un llamado a que frente a la adversidad se hagan oraciones, que es muy saludable. Pero a veces con preocupación me doy cuenta que siempre las oraciones que se piden o se invocan son para que Dios solucione la adversidad, para que Dios sane al enfermo, para que Dios le dé trabajo al cesante, para que Dios solucione el problema. No es malo orar así, pero hay que tener también una oración equilibrada. Muchas veces tenemos que orar pidiendo gracia para vivir con la enfermedad, para vivir cesantes, para aprender a depender del Señor. Porque hay procesos que el Señor necesita que vivamos para que crezcamos y maduremos. Por lo tanto, la solución inmediata no nos viene. Y cuando solo oramos para una solución inmediata y esta no llega, entonces vamos a experimentar frustración. Y la frustración es un pantano donde nos vamos nosotros dando vueltas siempre atacados por muchos malos pensamientos destructivos, ¿no? Comenzamos a pensar, me pasa lo que me pasa porque soy muy malo, porque nadie me quiere, porque la iglesia no me ama, porque mi pastor no me ama, porque mi familia no me quiere, porque siempre me va a ir mal, porque soy un fracasado, un don nadie, un don nada y un montón de dardos de fuego, saetas que el diablo empieza a lanzarnos cuando nos metemos en el pozo de la frustración. Nos frustramos porque elevamos las expectativas. Oramos para que el Señor nos sane. Y el Señor no nos sana o no nos sana pronto y empezamos a deprimirnos porque tenemos mala respuesta a través de la frustración. Oremos al Señor equilibradamente. Señor, no quiero esta enfermedad, porque es natural, nadie quiere andar enfermo. Pero Señor, ¿para qué esta enfermedad? ¿Cuál es tu propósito? Quisiera que me sanaras, pero si no me sanas, Señor,
Dame la gracia para vivir enfermo, para vivir pobre, para vivir sin trabajo. Ayúdame a conocerte mejor, a esperar en ti. Dame la fuerza para que yo no reniegue de tu nombre. Líbrame, Señor. Ayúdame a vivir en medio de la adversidad. Esa es una respuesta también positiva. Dentro de las respuestas bíblicas hay ejemplo de aquello, dentro del consejo de la comunidad cristiana y dentro de la comunión con el Señor. Que Dios les bendiga. Espero haberle dado respuesta a mi hermano y ayuda para todos los que están viendo este trabajo. Para nuestro Dios, que nos da esta gracia, sea toda la honra, toda la gloria y la suprema alabanza por siempre. Amén. Los dejo con el gráfico si alguien quiere capturar una pantalla o tomar alguna nota. Es muy sencillo y ahí se los voy a dejar unos segundos antes de terminar. Que Dios les bendiga.